Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este su canal. Vamos a hacer una demostración de una cámara fotográfica en formato 110 milímetros de la marca Kodak, modelo Hawkeye Pocket Instamatic. ¿Ok? Aquí lo podemos ver, lo que acabo de mencionar es el modelo. Es una cámara muy suave, muy práctica porque precisamente pues cabe en la palma de una mano. Ok, por eso se le llama Pocket, porque cabe en un bolsillo. Y bueno, aquí estamos viendo la marca Kodak. Esta cámara, quiero decirles que es, por lo que investigué, de la década de los 70s. Es una cámara que está en muy buenas condiciones, está muy bien. Vamos a ver acá el interior. Presionamos esto, abrimos aquí y vamos a ver que acá nos dice usa el filme 110 exactamente, y acá en el otro extremo nos dice it's Eastman Kodak Com y etcétera etcétera, ¿no? Bueno, vemos también, vamos a hacer un acercamiento aquí al interior, cómo se mira. Ok, tiene ahí al fondo, en la parte inferior del círculo, no precisamente en la cortina, sino en el, si ustedes gustan decirle, el arito. Ahí vemos una manchita de, pues, de oxidación que tiene, nada que impida su funcionamiento. Ok, de hecho ahorita vamos a hacer una prueba de disparo para que vean que la cámara pues sí está funcionando bien. Vamos a cerrar esto. Bueno, antes de hacerlo, este es el mecanismo como lo tenemos que recorrer. Ok, y acá está el disparador. Entonces vamos a hacer esto así. Ok, ahí vimos al fondo cómo se apertura, ¿no? Entonces vamos a hacerle más acercamiento para poder ver la apertura. Ok, es bien rápido. Vamos a verlo del otro lado. Ahí está, aquí sí se logra apreciar más. Ok, ahí está. Vamos a alejar aquí la cámara. Y bueno, esta cámara además de eso, o sea, es muy práctico su manejo, es un tamaño muy conveniente, década de los 70s. Aquí va instalado los conocidos como Magic Cubes. Déjenme ponerlos acá. Y bueno, si los trae, ahí lo pueden ver, son estos, los cubos mágicos. En este caso son de Sylvania. Ahí está, Magic Cube. Ok, Blue Dot, punto azul. Y bueno, ahí está. Ok, lo que he leído que estos cubos ya vienen, pues traen su propia carga. Entonces simplemente cuando se activan mediante el mecanismo, una vez que se insertan en esta parte de la cámara, pues solitos se deben de activar, de disparar. Antes de hacer este video sí se estaban activando, pero creo que la carga ya se les acabó, entonces pues ya no quisieron disparar. También trae una pieza que es un extensor. Entonces en esa época, cuando querías tomar una foto a pleno sol, pues no te hacía falta, pero si querías usar flash, tenías que agarrar un cubo de estos y insertarlo aquí. Le buscas la forma. Ok, déjenme hacerlo más cerca. Aquí, ok, está, ahí está, ok, ahí quedaba ya instalado el cubo. Resulta chistoso ver la cámara porque pues parece como una torreta de policía o de ambulancia, algo así. Está curioso, ¿no? Entonces, sí, así, y ya va, ok. Ahorita, cada vez que recorres con la palanquita o el desplazador el cubo gira. Ajá, ahí está.
Okay. Acá al fondo se ve como apertura esto. Okay. Pero el cubo no está, pues no está flasheando. Me imagino que la carga ya se la acabó, por eso es que no flashea. Ok, y ahora si queremos ponerle el extensor, este extensor lo usaban por ejemplo para las fotos grupales con varias personas. Déjame abrir la toma y voy a subir aquí y alejaré, bueno, sí. A ver, déjenme hacer esto. Bueno, aquí mover un poquito. Ahí está. Ajá. Entonces recorrían esto, giraba, le daban así. Ok. Pero como les digo, este cubo también parece que ya se les acabó, ya se le acabó la carga y ya no dispara. Ok. O tal vez de repente me dé la sorpresa que sí dispara, pero les digo, ya son piezas ya antiguas de los 70s y pues ya el tiempo ya es demasiado. Ok. Simplemente no flashea. Les digo, sí estaba flasheando antes de grabar este video, pero pues bueno, está. Entonces cuando se tomaban una foto en grupo, colocaban este extensor, el flash queda más arriba, abarca más la iluminación, y ya cuando era por ejemplo una fotografía con pues una persona o una pareja, pues con esto era más que suficiente. Así, ¿okay? Así y así, ¿okay? Les digo, los cubos al parecer ya perdieron su carga, ya no disparan, okay. Sí, ya no. Ok, bueno, pues ahí están los dos cubos, el extensor. De hecho también trae su, ay, perdón, se cayó aquí el manual. Trae su manual de la época, aquí lo podemos ver. El puro manual nos dice pues la época que es. Vamos a echarle un vistazo. Ya es muy difícil encontrar este tipo de productos. Ahí están las instrucciones. Ahí está. Vean la fotografía. Vean la imagen simplemente para que se den una idea de qué época estamos hablando. Ok. Ahí está. Miren lo que les decía. Ok. Ahí está. Esta es una sección de posibles fallas, soluciones, etcétera, etcétera. Ok, ahí está. Es el manual de la cámara. Y también viene este otro folleto. Este que es me parece que es el invoice. Vamos a ver. Ah, no. Ok, ahí está el servicio. Hasta la letra se ve así medio tipo hippie, medio tipo, no sé, pues sí, de aquella época de los 70s, inicio de los 70s. Así, folletería original que trae. De hecho, trae su caja. Esta es la caja. Déjame abrir aquí la toma. Es la caja en la cual viene esta cámara. Ahí está. Ok. Ok. Está. Y inclusive trae su unicel original también de esa época. Está. Trae un strap original también. Está. Ok. Vamos a bajarla. Y así viene el paquete. Ok. Bueno, pues eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por ver este video. Es una camarita, pues les digo, muy suave porque es el tamaño de la palma de una mano, y cabe en un bolsillo. Muy práctico su manejo. Ok, década de los 70. Muchas gracias. Saludos a todos. Bye.